Ramírez Hernández. Ella es representante de las redes de Alianza MX del colectivo contra la trata de personas en México. Espacio social para el diálogo estratégico y mesa social contra la explotación de niñas, niños y adolescentes. Y quiero llamar la atención que hay un reloj a las orillas, de tal manera para poder llevar el tiempo de acuerdo a lo planteado. Claro que sí, senadora, con mucho Muy bien, gusto. muy bienvenida. No, muchísimas gracias. Celebramos la invitación y la apertura a estas audiencias públicas. Acompañamos desde estos colectivos que agrupan alrededor de más de 150 organizaciones y personas. Primero, lo que señalaba ya Juan Martín de la Red por los Derechos de la Infancia, y es que las organizaciones que nos dedicamos a la materia tenemos desde el 2011 trabajando en espacios con ustedes y con otros que les antecedieron, haciendo congresos, haciendo foros, haciendo seminarios y haciendo la intencionalidad es tener una ley adecuada exactamente a partir de los cambios constitucionales, ¿no? No nada más es el artículo 4, no nada más es el artículo 73, sino primordialmente es el artículo 1 que coloca este gran desafío que ahora ustedes tienen en sus manos. Entonces, naturalmente, acompañamos con estas organizaciones el extrañamiento de entrada a los pocos procesos de consulta o esta consulta que describía ayer el consejero jurídico como a tercera instancia, ¿no? O sea, lo que tenemos aquí surge de muchísimas cosas que de repente parece ser que sí estaban, parece ser que sí nos consultaron, pero el producto final es un producto básicamente que tiene mucha ausencia de participación de muchos sectores que hemos venido trabajando por una ley y por un sistema diferente. Lo otro tiene que ver también con un acompañamiento de la mayoría de las participaciones desde el día de ayer y las de la mañana y las que me antecedieron, en términos de señalar que hay una ausencia del enfoque de derechos en la estructura de la ley. Hay una visión que marca paradójicamente muchos retrocesos en términos a lo que tendríamos que estar hablando en aplicación, no nada más es en términos nominativos, básicamente es deliberadamente no hay una posición de entrada de reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho. Yo quisiera compartir con ustedes de entrada. Estamos estas organizaciones elaborando un documento que les voy a entregar ahorita, que trae específicamente cuestiones muy precisas, artículo por artículo. Les voy a entregar esto junto a todos, igual a disposición de todos, aunque estamos todavía ahorita en la mañana y en la tarde recibiendo más aportaciones, pero les voy a dar la parte inicial para que vean por dónde vamos a ir trabajando. Lo segundo es, de entrada, compartir con ustedes básicamente un primer planteamiento que tiene tres momentos de análisis. Lo primero, y es importante decirlo, es cerrar los ojos y pensar que esta ley no va a tener ninguna modificación, así tal cual está, así no analicémosla, así va un primer momento sin análisis de contenido. Y lo primero que nos enfrentamos es a dos cosas que han venido señalándose y que yo creo que tienen que tomarse en cuenta para esta ley. Uno, es la falta de competencias y de establecimiento de competencias para desarrollar esto o cualquier otra cosa. En todos momentos está deliberado y a pesar de que como la estructura, como nos explicaban ayer, de la ley general tiene que ver exactamente con competencias y concurrencias, la ley así como está, lo que tiene un primer defecto y el defecto es que no establece competencias claramente. ¿Qué le toca a la federación? ¿Qué le tocan a los municipios? ¿Qué le tocan a los estados? ¿Qué le tocan a los diferentes órganos de gobierno? En cada una de las cuestiones eso es básico, porque si no es una ley inoperable. Estaríamos viéndonos no nada más si es mala, buena o regular, no va a operar. Lo segundo, que se ha venido reiterando el día de ayer y el día de hoy, tiene que ver con el presupuesto. Es decir, esta ley plantea un presupuesto para las procuradurías que supuestamente podrían o no aprobarse en este presupuesto de egresos de la Federación 2015, pero no es cierto que solamente sea eso. Y déjenme compartirles dos nada más detalles. Uno ya lo dijo
Isabel en la mañana, que tiene que ver con lo poco que invertimos en exactamente lo que enfoca esta ley, que es protección. Es el 1%. ¿Y eso qué creen? En un análisis que nosotros hicimos hace 5 años, valorábamos que en estos aspectos de protección y de protección especial, sobre todo, teníamos una pirámide. En esta pirámide, el 40% de los programas que se dedican a protección especial lo hacen los municipios, el 35% lo hacen los estados y solamente el 25% lo hace la federación. Y cuando se habla de recursos en esta pirámide es inversa. La federación tiene muchísimo más asegurados recursos que los municipios. Y no nada más tenemos que valorar que el presupuesto de egresos de la Federación 2014 para el DIF fue de 24.2 millones y que la propuesta que está en el anteproyecto altal del 2015 es de 33.9 millones. No nada más es eso, es cómo hacemos y cómo vemos el presupuesto para que llegue a quien sabemos que básicamente en protección es quien atiende. Y aquí lo decían, por ejemplo, una senadora ayer, ya no me acuerdo quién, decía, y 2 o 3 de la nobleza que tiene, por ejemplo, el DIF en términos de su posesionamiento en cada municipio. 2.500 municipios hay un DIF, ¿no? En todos los estados hay, pero lo hacen sin recursos. Y entonces estamos aplicando y estamos queriendo hacer una ley de avanzada donde no está, porque discúlpenme, el Fondo de Aportaciones Múltiples en su parte de asistencia social, ustedes lo saben, tiene 88,000 millones. Los tuvo el año pasado y los va a tener este año. ¿Y qué creen? El 90% se va a ir a la estrategia de alimentación. No es cierto que se va a todo lo que supuestamente tendría que crear un sistema. Entonces, básicamente, con eso concluye esta primera parte de la intervención, es cuidado. Esta ley, sin hablar de calidad, sin hablar de nada, si no contempla la distribución de competencias y si no contempla seriamente el presupuesto, es una ley de simulación. Porque podrá ser bonita, muy buena, lo que sea, mejor o no, no va a operar. Y yo creo que esa es una responsabilidad que tenemos todos de empujar. No se trata, y ahí con todo respeto se equivoca el comisariado, el consejero jurídico. Una cosa es la protección integral y las políticas universales que se transversalizan, y otra cosa es la protección especial y este tipo de protección que tiene que tener focalizados recursos. Y eso sí implica impacto presupuestal. Y entonces hablemos claro, ¿cuánto le vamos a apostar? No a lo declarativo, sino verdaderamente una apuesta hacia adelante. Lo otro tiene que ver con algo que ya apuntaba, y sobre esa lógica voy a ir, apuntaba Isabel en la mañana, y es tener muy claro que la ley trae una confusión o no delimita bien 2 conceptos que son básicos de comprender. Y uno es la protección especial y otro es la protección integral. Ambos están contemplados dentro de los mecanismos para ser ejercibles y justiciables y garantizar los derechos de niñas y adolescentes, pero tienen diferentes ámbitos de acción. Y entonces lo que está planteado ahí, en términos, por ejemplo, de lo que fortalece al DIF en términos de asistencia social y protección especial, que necesita recursos, ya no lo voy a repetir, pero nada más para puntualizarlo, esa es protección especial, y desde mi punto de vista y desde el punto de vista de las organizaciones, consideramos que está bien, porque es fortalecerlo, es establecer un arreglo institucional diferente, lo tenemos que, es decir, se puede poner igual en transitorios, esto requiere de arreglos institucionales diferentes más allá de las procuradurías, pero básicamente tenemos que entender que es protección especial. Porque la protección integral tiene que ver con educación, tiene que ver con salud, tiene que ver con todos los otros niños que no requieren, básicamente más que en emergencias, la asistencia social, requieren el desarrollo social, requieren la apuesta a un desarrollo económico, requieren la visión de un país que lo que haga, más que aquí decir que si los padres van a tener la culpa o no de no sé qué cosas, el decir que necesitamos fortalecer a las familias para que cumplan sus obligaciones con los niños. Y no nada más de un lado. Entonces, en esta visión, naturalmente acompañamos que necesitamos
de alguna manera que la ley lo tenga muy claro, que lo delimite y que aparte apueste a un sistema integral que asegure la protección integral, que asegure no nada más la protección especial, y ahí sí, pues, acompañar lo que tendría que ser una discusión de cómo hacemos que esto tenga, ahora sí como decía Martín, patitas, manitas, cerebros y todo lo demás, ¿no? Y creo que por ahí tendríamos que estar trabajándolo. Y voy a finalizar con cosas más de detalle nada más, estoy en tiempo, sí. A ver, y en esta parte la discusión va sobre la misma lógica de lo que tenemos que establecer como piso mínimo. A ver, cuando nosotros decimos que vamos a poner pisos, podemos decir que hay piso y hay piso de tierra, pero nosotros sabemos que ese piso de tierra provoca enfermedades, ¿sí?, que provoca un montón de cosas para quien vive en piso de tierra. Entonces yo creo que la apuesta aquí es que tengamos un piso, sí, un piso mínimo, como lo establece una ley general, pero un piso, pues por lo menos de loseta, si no, o sea, y después decimos lo podemos cambiar y vamos a ir, porque las leyes tampoco son permanentes, podemos ir diciendo aquí llegamos aquí, después llegamos al otro, pero el piso mínimo no puede ser de tierra, y eso requiere una discusión de esta institucionalidad y este arreglo institucional que les estoy diciendo. Y déjenme nada más para finalizar dos cosas. Uno, hacer como también reconocimientos, ¿no? Hay avances en la adopción, hay avances en la protección de la intimidad con respecto a los medios de comunicación, hay avances, por ejemplo, las organizaciones de discapacidad están muy contentas por la incorporación de la no esterilización a niños y a niñas y adolescentes con discapacidad, hay avances en la edad mínima para contraer matrimonio, hay avances en cuando por lo menos se señalan alternativas a la institucionalización, que era algo que está en las directrices de la ONU de cuidados alternativos. También hay contradicciones dentro ya puntualmente, ¿no?, que tenemos que cuidar porque el lenguaje sí habla. Por ejemplo, en la exposición de motivos y también abajo en trata se habla de prostitución infantil, no hay tal. Los niños son explotados sexualmente, no hay prostitución infantil. Se habla también, por ejemplo, en la parte de discriminación de color y raza, esos términos no se usan, ya son términos del siglo XIX, de la esclavitud. Se desconoce, y ahí hay muchas de ustedes y muchos senadores también que traen la agenda de género, hay que cuidar ahí cosas y meterle por ahí al género. También ya lo mencionaron en la mañana, la diferenciación de la progresividad de la edad. Hay muchos artículos que consideran que los niños son igual si tienen 5 que si tienen 15. Entonces, ahí hay un problema con cómo estamos focalizando la adolescencia sobre todo, y la progresividad en términos de la edad. Tenemos problemas en lo de educación. Básicamente nosotros decimos de entrada que no puedes poner en un artículo que tu estándar de calidad es la normalidad mínima, tu estándar de calidad es el tercero constitucional, ¿no? Y por ejemplo estas cosas hay que cuidarlas porque son de detalle, pero hay que modificarlas, ¿no? En la parte de migración, no voy a hablar de migración porque nosotros, todo el colectivo, todos estos colectivos acompañamos lo que posteriormente quien me va a seguir en la palabra va a plantear, acompañamos ese posicionamiento y que es un posicionamiento muy concordante con lo que estableció la Organización Internacional de Migraciones, con lo que la senadora Gabriela dijo ayer también, en términos de qué está pasando con esta misión. Pero queremos agregar algo más, y lo que queremos agregar es que si vas a hablar de migraciones, no puedes nada más hablar de migrantes extranjeros, pero tampoco puedes nada más hablar de migración externa. Hay que hablar de los jornaleros agrícolas, hay que hablar de los jornaleros, de los niños indígenas que están poblando nuestras ciudades medias, y creo que ahí redondearíamos un poco más parte de las ausencias. Nuestra propuesta también es que de la parte educativa se quede la parte educativa, y todo lo que tenga que ver con violencias no nada más sea acoso escolar y bullying, sino que haya un capítulo completo. En ese viene la violencia al interior de las familias, donde ustedes saben que más de la mitad de las familias hay violencia al interior, está la violencia institucional, sí tendríamos que tener un capítulo completo, por lo menos que señale este tipo de violencias, que articule algunos mecanismos y sobre todo además ahí, si ya vamos en avanzada con algunos de estos artículos, pues pongámonos bien monos y planteemos la prohibición del castigo corporal en todas las instituciones, familias, etcétera, etcétera.
Me restan 2 minutos y voy a finalizar con algo que me preocupa y que de hecho no he oído, por lo menos en lo que he estado atenta, porque voy a estar con ustedes aquí todos los días, todo el tiempo hasta que acaben. Que es el artículo 2 de lo que nos presenta como preferente el Ejecutivo. En el artículo 2 lo que están planteando es reformar un artículo de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral de la Familia. ¿Sí? Básicamente lo que quieren hacer y lo que nos están planteando es que el DIF asuma la presidencia de lo que es este consejo. A ver, de entrada nuestra posición de entre los colectivos es que esto se rechace. Y los argumentos son los siguientes. Inicialmente, planteémonos en el país en que estamos. Un organismo que tiene el nivel jerárquico en la burocracia y en la administración pública que tiene el DIF, no puede coordinar un consejo convocando secretarios, básicamente en ese nivel. Yo les quiero decir una cosa, nosotros estuvimos aquí en el Senado discutiendo esa ley. Esa ley que además yo creo que sería el siguiente, después de que pasen estos desvelos, metámonos esa ley, que hay que meterle cosas de concordancia, de amarrar y de poder seguir avanzando por el cumplimiento de los más pequeños, de los de 0 a 6, ¿no? Entonces creo que tendríamos que analizarlo en su conjunto y no nada más en este arreglo institucional, que además, con todo respeto, yo no sé de técnica mucho legislativa y eso sabemos cada quien de qué, pero yo no le veo encuadre de cómo este es un artículo 2 en lo que está planteando la primera ley, porque ni siquiera como autoridad del DIF, a ver, la crianza, el apoyo a la crianza, el apoyo a la primera infancia es transversal, es protección integral, no es protección especial. ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, la discusión aquí en el Senado hace 4 años con esta ley era si quedaba educación, quedaba desarrollo social o quedaba salud, nunca el DIF, porque nosotros planteábamos con los senadores y con los asesores y todo, que esto tendría que tener una fuerza. Y el problema que en lo personal vemos aquí es que no hay la fuerza. Si están señaladas las instituciones y le van a mandar directores generales, a nuestra primera infancia, discúlpenme, no, necesitamos secretarios. Y eso lo tiene que coordinar entonces un jerárquico igual en este país. Estaríamos mandándoles lo que falta, la letra está muy chiquita, pero muy chiquita, no sé, era como el ejemplo de lo que estamos haciendo, estamos ya recibiendo más de las aportaciones y bueno, lo que ustedes ven es una aportación de todas las organizaciones de las que pues humildemente soy vocera. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Nayeli Ramírez. Ha sido espléndida su participación y además de hacernos entrega del documento, pues el compromiso que nos lo manden electrónico, que ha sido muy buena. Igual pedimos para el resto de los participantes, porque algunos traían documento, otros no, ojalá nos lo puedan hacer llegar. Y continuamos con María del Rocío Medrano, activista social, especialista en derechos de la niñez. A las Comisiones Unidas de Educación, de Derechos Humanos, de Grupos Vulnerables, de Igualdad de Género y de Niñez y Adolescencia. A todas las personas que nos acompañan, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Con objeto de la presentación de la iniciativa preferente de la Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, que el presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, presentó el pasado 1 de septiembre, respetuosamente manifestamos nuestro beneplácito en el carácter de la iniciativa como preferente por parte del Ejecutivo Federal, ya que podemos observar que estos temas han escalado a la agenda nacional.
estando dirigida a la protección que cubre la tercera parte de la población del país, 39.2 millones de menores, que yo creo que en ese aspecto empezaría por recalcar que necesitamos tomar conciencia de este rubro de población con la división que cada sector necesita. La vulnerabilidad de este sector ante problemas relativos a los que ya se han mencionado, sin embargo, vuelvo a mencionar desde nuestro punto de vista, la migración, violencia escolar, cyberbullying, trabajo infantil, salud, trata de personas, destacando en este punto y siendo de manera muy enfática la pornografía infantil, que tenemos que ponerle un alto en todos sus sentidos. Albergues y adopciones. El compromiso como ciudadana, como profesional del tema y como madre de familia es hacer una revisión responsable y cuidadosa de la mayor importancia. Agradecemos de antemano el ser tomados en cuenta para participar en el análisis, enriquecimiento y sugerencias, ya que el hecho de llevar más de 20 años apegados al desarrollo de los diferentes sectores de la población menor de edad nos ha dado la experiencia en la orientación, la prevención, así como el contacto de las aristas judiciales por las que se atraviesa en estos casos, destacando que tristemente las grandes tragedias relacionadas con menores de edad han sido no casos fortuitos y de fuerza mayor, sino en su mayoría de negligencia, de falta de cuidado y de falta de previsión. Por lo que hacer mención de las sanciones en que se incurre cuando habiéndose podido impedir el hecho no se haga, serán mayores. Creo que esto es un adelanto en la ley. Por otro lado, sin lugar a duda, los cambios generados en los últimos años, tanto en materia de derechos humanos, así como el mandato constitucional de velar por el interés superior de niñas, niños y adolescentes, está marcando un paradigma, así como los tratados internacionales relativos a los derechos de la niñez y las recomendaciones hechas por parte del Comité de los Derechos del Niño. La participación y la experiencia de la sociedad civil ha contribuido a que se generen, aunado a los esfuerzos que haga el Gobierno federal en la transversalización de los múltiples programas hoy en curso, como la Cruzada Nacional contra el Hambre y muchos otros. Es decir, en todo momento la manifestación de los menores de edad va aparejada del trabajo que necesitamos hacer en su conjunto el Gobierno federal junto con las organizaciones de la sociedad civil. La presentación de las grandes reformas constitucionales recientemente aprobadas, si bien son un adelanto, también nos han dejado ver el que las estructuras económicas, políticas y sociales nos rebasaron como nación y desafortunadamente el sector más vulnerable, como son los menores de edad, no escaparon a la falta de capacidad para velar por cada uno de ellos por parte de los adultos, quienes tenemos el deber de procurarles el cuidado y ejercicio pleno de sus derechos, tomando en consideración que la negligencia es causante de responsabilidad a nivel jurídico desde el ámbito administrativo hasta el ámbito penal y debe ser sancionada y castigada. Es importante mencionar que esta ley nos permitirá transitar de un esquema tutelar y asistencialista a la posibilidad de coadyuvar a un marco jurídico garante de derechos, por lo que su publicación, desde nuestro punto de vista, es fundamental. Consideramos un adelanto el homologar los ordenamientos jurídicos y poner el piso mínimo de derechos de las niñas, niños y adolescentes en las políticas públicas. En cuanto a la ley, hacemos un énfasis en que el lenguaje debe de estar también homologado en el sentido de que si se habla de niñas, niños y adolescentes debe de ser en toda la ley, en todo momento. Por ahí hay algunas partes donde de repente se menciona niñez y de repente es niñas, niños y adolescentes. Entonces yo creo que es importante porque en muchos momentos podemos caer en niñez considerando de los 12 años, bueno, de los bebés para abajo, y hay un sector de los 12 a los 18 años que es muy importante, que no se nos puede olvidar, que son los adolescentes. En este sentido, también en cuanto al lenguaje, hay una parte por ahí que se menciona escuelas públicas. Yo quisiera que se considerara en todo momento escuelas públicas y privadas.
Por otro lado, reconocer sus derechos en el ordenamiento general como derecho de conocer su origen, acciones necesarias para conocer su identidad con claridad en cuanto a la paternidad, maternidad en su estado de nacimiento, el vivir en familia, derecho a la no discriminación, derecho a la salud. En este sentido, pues desde luego hacemos votos porque estos sean con los estándares más altos posibles. Apoyos a menores de edad con discapacidad, como son estimulación, rehabilitación, esparcimiento, derecho a la educación, entre muchos otros, y considerar nuevamente que en el rango de adolescentes hay muchos ámbitos relacionados con la sexualidad, que en muchos momentos los adolescentes no acuden a la familia, acuden pidiendo una asistencia o una orientación a las instituciones de salud, por lo que debe de haber esa orientación familiar, específicamente en los ámbitos como es sexualidad, como es consumo de drogas, entre muchos otros, contagio de enfermedades venéreas, en fin. Por lo que sí reiteramos que los protocolos de actuación serán de la mayor importancia en todas las materias, destacando desde luego nuevamente para nosotros cuatro puntos esenciales: salud, educación, justicia y derecho a la no discriminación. En un cuestionamiento que nos hacemos, ayer se habló mucho del acceso a Internet y desde luego es una parte que nosotros nos cuestionamos, puesto que el derecho al acceso a Internet y tecnologías de la información, si bien son bases muy sólidas de acceso y su tutela por el derecho de niñas, niños y adolescentes a expresarse en las distintas formas, es necesario generar conciencia que no puede ser así para todas las edades. Ya se ha mencionado y también quiero mencionar que la navegación en las redes de menores de 13 años, incluso Facebook, lo marca como un mínimo. Entonces yo creo que la supervisión del adulto para que no se acceda a las redes sociales de menores de esa edad sin la supervisión del adulto, debemos de hacer un énfasis. ¿Por qué razón? Pues nosotros desde el ámbito profesional en otras áreas hemos visto que se puede evitar el delito de trata de personas. Se considera un adelanto en la ley las distintas modalidades de representación. Se mencionó ampliamente el ordenamiento jurídico, en el cual me gustaría mencionar que se habla de la, del derecho para ser representado con el fundamento de la supremacía de la infancia, y yo quisiera mencionar que ayer se dio ampliamente el marco jurídico y que en este sentido la aportación que yo quiero hacer es que en el título segundo de las obligaciones, capítulo primero, en cuanto al ejercicio de la potestad, tutela, guarda o custodia de niñas, niños y adolescentes, me gustaría que se marcara, como desde el inicio de la ley, que con base en el interés superior de la niñez y adolescencia, desde su artículo 13, porque este ordenamiento lo va a marcar hasta el artículo, me parece que es el 17, sí, nuevamente cuando únicamente se habla de la representación. Y yo aquí quisiera transmitirles que en cuanto a este apartado, si bien hay un derecho al ejercicio de la patria potestad, si bien hay un derecho de los menores de edad a ser pues dignamente cuidados por quien en su momento está ya sea ejerciendo la patria potestad, la tutela, o bien quien los cuide en las instituciones públicas y privadas, academias o albergues, se vaya mirando la negligencia en su cuidado, porque en muchas ocasiones lo que se ha visto es que estas personas carecen de la autoridad y de la competencia para el cuidado de los menores, y desafortunadamente esa negligencia en muchas ocasiones queda sin ningún tipo de sanción judicial, y yo creo que en este sentido debe de haberla en todos los órdenes, tanto públicos como privados. Por último, concluyo nuestra participación siendo muy puntuales en la necesidad ética, moral e institucional y judicial del replanteamiento al que da pie esta iniciativa preferente del Ejecutivo Federal, ya que como sociedad
Debemos a todas y a todos, nuestras niñas, niños y adolescentes, a la dignidad de sus personas, a todos y cada uno de sus derechos, de tal modo que la publicación de este ordenamiento genere no nada más un marco regulador, sino una toma de conciencia de que los menores de edad son nuestro presente y que nuestro compromiso para con ellas y ellos es el formar a ciudadanas y ciudadanos que sabrán convivir de manera pacífica, respetuosa y apegada a los derechos humanos de todas las personas. Con esto concluyo y muchas gracias por la invitación, por la participación y desde luego pues creo que el trabajo es en muy breve tiempo y pues apenas estamos empezando. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío. Importante aportación. Y damos paso a la doctora Gretchen Kuchner, que es la directora del Instituto para las Mujeres en la Migración. Bienvenida. Bueno, nosotros también agradecemos el espacio, el tiempo. Ha sido una mañana muy larga, entonces, y también agradecemos el hecho de que hayan tomado en cuenta el tema de la migración en esta consideración del decreto. Desde el Instituto para las Mujeres en la Migración, nosotros colaboramos con organizaciones, redes, incluyendo el Grupo de Trabajo en Política Migratoria, el colectivo para las migraciones en las Américas y también el Foro Migraciones. Entonces, estos comentarios son una compilación de varias redes y otras organizaciones. Quisiéramos decir, para no repetir, que estamos de acuerdo con los comentarios que han hecho el Redim, que hizo Nayeli, Rocío, etcétera, en cuanto a, y también los organismos internacionales esta mañana, en cuanto a la propuesta de ley, la iniciativa, en cuanto al sujeto de derechos, el hecho de que tenemos que meter más el enfoque de género, transversalizarlo, que necesitamos este órgano rector y también que tenemos que incluir la voz de las niños, los niños y los adolescentes. Nos vamos a enfocar en los comentarios específicamente en el capítulo 17 de la iniciativa, porque es el capítulo que hace referencia a la niñez migrante no acompañado. En ese sentido, en la primera sesión alguien tuvo una pregunta sobre si deberíamos de incluir a la niñez migrante en todo una ley de niñez en general, o si deberíamos de tener apartados especiales para grupos especiales. Y nosotros el punto general que quisiéramos llevar hoy a la mesa, o nuestro objetivo, es de que todas las niñas, los niños y los adolescentes deberían de ser parte del mecanismo de protección, lo que sea, independientemente de su situación migratoria o su nacionalidad. En cuanto al capítulo 17 de la iniciativa, que está relacionado con la niñez migrante no acompañada, quisiéramos abrirlo obviamente a otras poblaciones, porque en el contexto mexicano estamos hablando de la movilidad humana de muchas formas. Como mencionó Nayeli, tenemos que tomar en cuenta los niños y niñas refugiados, los trabajadores agrícolas, los que están de forma interna, los mexicanos y las mexicanas, y también lo que hemos visto de los centroamericanos. En ese sentido, usamos una definición de la OIM de la movilidad humana, que es la movilización de personas de un lugar a otro en ejercicio de su derecho a la libre circulación. Es un proceso complejo y motivado por diversas razones, voluntarias o forzadas, que se realiza con la intencionalidad de permanecer en el lugar de destino
por periodos cortos o largos, o incluso para desarrollar una movilidad circular. Este proceso implica el cruce de los límites de una división geográfica o política dentro de un país o hacia el exterior. En este contexto que viven miles de niños y niñas en el país y millones de niños y niñas, hijos y hijos de padres o madres mexicanos nacidos y viviendo en Estados Unidos, o también la población de retorno a México. En ese sentido, en esa población de retorno, de la niñez de retorno, queríamos destacar la importancia en el capítulo sobre educación de la iniciativa y la posibilidad de incluir el acceso a la educación para esta población de retorno, que vemos que son más de 300,000 niños y niñas nacidos en Estados Unidos que están viviendo en México, que están teniendo muchas dificultades de acceso a la educación, y pensamos que una educación a la ley podría resolver esa situación. Pensamos que la niñez es el recurso más importante de cualquier país, que su protección merece un debate amplio y plural, y que deberíamos también tomar en cuenta las iniciativas tanto del Senado que se han presentado, creo que se presentó uno esta mañana también. Entonces traemos una propuesta para incluir artículos de otras iniciativas de ley que pensamos podrían aportar a esta iniciativa. Nosotros también trajimos una tabla técnica que le voy a entregar para que lo puedan trabajar las personas que están en el trabajo técnico. El segundo punto que queríamos destacar es que los niños y niñas migrantes son antes que nada niños y niñas con derechos, y sus necesidades se deberían determinar dentro del mismo mecanismo de protección de cualquier otro niña o niño, sin discriminar basado en su nacionalidad o situación migratoria. En ese sentido, la segunda parte del artículo 101 de la iniciativa habla del hecho de que cualquier autoridad o toda autoridad que tenga conocimiento de que una niña, niño o adolescente es migrante extranjero no acompañado deberá informar de inmediato al Instituto Nacional de Migración para determinar su situación migratoria. Esta parte del artículo pensamos que lo deberíamos de sacar de la iniciativa porque va en contra de la misma ley de migración, y además es un principio que se cambió con la ley de migración porque veíamos que el resultado, el impacto es mucha discriminación, y también pone el enfoque en la condición del niño o niño migrante y no en la necesidad de protección que tiene. Les doy un ejemplo. Un agente migratorio me dijo hace varios años que él estaba en la delegación migratoria y que un policía municipal trajo un niño muy enfermo, pero muy enfermo, que necesitaba ir al hospital. Y le dijo, le entrego este niño porque es un niño extranjero. Y el agente migratorio dijo, pero ¿por qué me lo trae a mí? Porque es extranjero. Entonces el agente migratorio lo tuvo que llevar al hospital. Estamos realmente hablando aquí de un cambio de paradigma en que la protección de los niños y niñas es primero, independientemente de dónde vienen, su nacionalidad y su situación migratoria. Y también para que todos los niños y niñas de cualquier nacionalidad pueden sentirse en la confianza de acercarse a las autoridades y pedir ayuda y no tener miedo de que lo van a entregar al Instituto Nacional de Migración. En esta misma línea de ideas nos preocupa el artículo 102, que establece que el Instituto Nacional de Migración determina si que el niño o niña irregular entra a un proceso migratorio administrativo que se denomina presentación. En este proceso migratorio del Instituto Nacional de Migración, esta agencia determina qué hacer con el niño o la niña o el adolescente migrante, y en la mayoría de los casos, como se expresó Eva Reyes de la OIM, están alojados o detenidos en estaciones migratorias.
Y eso es el tercer principio. Ningún niño o niña migrante debería de estar privado de su libertad en una estación migratoria. El artículo 103 de esta iniciativa explica que las autoridades migratorias deberían de proveer asistencia legal y médica, así como 3 comidas al día. Pero esta lista queda corta de lo que la misma ley de migración, que establece que en la última instancia los niños y niñas migrantes deberían de estar en una estación migratoria. Entonces, aquí también la importancia de la no detención. Creemos que con esta iniciativa es una buena oportunidad de poner ya en la ley, porque como dijo Eva Reyes, ahorita con la reforma del artículo 112 de la ley de migración, todo niño o niño migrante debería de ser canalizado al DIF, pero en muchos casos el DIF no tiene la capacidad de aceptarlos y eso no es aceptable. Entonces, veamos las recomendaciones del relator de la Comisión Interamericana, que dice que el Estado debe adoptar medidas legislativas, que es lo que van a hacer ustedes, que garanticen que los niños y adolescentes, independientemente de que estén acompañados o no acompañados, no sean puestos bajo la detención migratoria. Asimismo, recomienda fortalecer mecanismos de coordinación y canalización entre las autoridades y organizaciones de la sociedad civil, de forma que se facilite la implementación de medidas alternativas a la detención. Basta recordar las imágenes de los niños y niñas ahora que este verano estamos viendo siempre en los periódicos de la niñez detenida en la estación migratoria o las estaciones migratorias en Estados Unidos, o pensar en nuestros propios hijos, sobrinos, hermanos, atrás de rejas, y pensar en que esto no es lo que nosotros quisiéramos si algún día estas personas, nuestros hijos, tuvieran que irse a otro país. Y me acuerdo una niña en una de las estaciones migratorias de Estados Unidos dijo con mucha elocuencia: me dicen que no tengo papeles, pero yo tengo mi acta de nacimiento y quiero ver a mi mamá. Entonces, en ese sentido, esperemos que con esta iniciativa se pueda eliminar la detención de la niñez migrante. También el 4 principio es que el Instituto Nacional de Migración no debe realizar la evaluación y determinación del interés superior de la infancia. Creo que es muy claro de todos los comentarios que han realizado o dado esta mañana que el interés superior de la niñez es un conjunto de entrevistas con especialistas, incluyendo a la niña o el niño, y como está elaborado actualmente la iniciativa, pone a esta evaluación en las manos del Instituto Nacional de Migración. Entonces, recomendamos, que también está en la parte técnica que estamos entregando, que el Instituto Nacional de Migración en algún momento podría ser un auxiliar para apoyar con la regularización de la estancia del niño o la niña. Okay. Y finalmente, para terminar, el último principio, que quería hablar es la inversión en la niñez como la mejor inversión que podemos hacer como un país. Y en ese sentido también lo menciono Nayeli en cuanto al presupuesto, que tengo entendido que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha determinado que la promulgación de esta iniciativa no tiene ninguna implicación presupuestal. En ese sentido, en el tema de la niñez migrante, sabemos que el DIF no cuenta con las instalaciones adecuadas para dar asistencia a todos los niños y niñas migrantes, pero también sabemos que esto es un tema de voluntad política, no es solamente un tema de presupuesto. Ayer estuvimos en el Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración
y con mucho entusiasmo nos estaban enseñando la presentación de todas las adecuaciones que están haciendo a las estaciones migratorias en todo el país para detener a los niños y niñas. Y yo me preguntaba si este dinero no se debería de mejor utilizar de otra forma, ¿no? Y pasarlo a otra instancia que está encargado de la protección de la niñez y no en la detención de las personas migrantes. Entonces, el día de hoy estamos entregando estos comentarios específicos y estamos también dispuestos a trabajar sobre este tema que a lo mejor no es un tema tan conocido en materia de niñez, con ustedes o con las personas que están trabajando la parte técnica. Y tenemos la esperanza que se puede incluir en esta iniciativa el tema de la movilidad humana de forma mucho más amplia de lo que está actualmente. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, ha sido una etapa de las audiencias muy con demasiados datos muy interesantes que estamos recogiendo y que, bueno, hoy entramos a la etapa de que si hubiera alguna pregunta a las y los ponentes, estamos a sus órdenes. Angélica de la Peña. ¿A quién? La senadora Angélica de la Peña a Redim, la senadora Lisbeth, ¿a quién? Escobar. Bueno, tenemos dos. Mariana Gómez del Campo, 3. A ver, anotamos mejor. Angélica, Lisbeth, Mariana, Flores, ahí estamos, 4. Marta. Muy bien. Tiene la palabra la senadora Angélica de la Peña. Gracias, presidenta. Todas las intervenciones señalan la importancia que el DIF de una u otra manera se fortalezca. No hay señalamientos respecto de que cuestionen la importancia que tiene en la atención de la niñez que se encuentra en situación de vulnerabilidad, distintas vulnerabilidades. Yo quiero hacer la pregunta concreta a Juan Martín Pérez de Redim, que tocó en este ejemplo del cuerpo humano que me gustó mucho, me parece que es muy didáctico. ¿Cómo está pensando Redim en la otra pierna que le falta a este cuerpo? Es decir, la del desarrollo, la de la plena vigencia de todos los derechos humanos de niñas y niños. Por favor. Tiene la palabra Redim. Hola. Sí, muchísimas gracias nuevamente por la oportunidad de seguir conversando con ustedes. Regresando un poco a este ejemplo, reitero la disculpa si es demasiado caricaturesco o básico, pero creo que a veces lo simple nos ayuda para entender lo complejo. Actualmente el DIF tiene un rol importante en la asistencia, forma parte de la asistencia de este país. Como sabemos, depende de la Secretaría de Salud, pero podría transformarse en este rediseño institucional en un actor clave para la protección especial, el subsistema de protección especial, es decir, todo aquello que requiere esfuerzos focalizados. Como ustedes saben, en la teoría política básica, el Estado se integra por diversos actores, uno de ellos son los gobiernos, gobierno federal, estatal, municipal. Cuando hablamos de políticas de Estado, en este cerebro al que he hecho alusión, donde tenía que estar el Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo aquí presente, van a coordinar y van a ayudar a que este
programa o este subsistema de protección especial se articule, porque lo que ahora mismo tenemos lamentablemente son muchos temas, entonces infancia migrante, jornalera agrícola, infancia callejera, niños sin cuidados parentales y los que se acumulen en la semana. Lo que necesitamos es tener un subsistema que esté en sinergia, y les pongo un ejemplo, me parece nuevamente tratando de facilitar la complejidad en lo cotidiano. Una adolescente embarazada. Esta adolescente es atendida en el sistema de salud estatal, pensemos en el estado de Oaxaca, pero eso no está articulado con la Secretaría de Educación. 9 de cada 10 adolescentes embarazadas está fuera de la escuela. Tampoco sabemos si fue resultado de una violación o está en el Poder Judicial en una pensión alimentaria. Es posible que haya sido un matrimonio digamos, eximido por el presidente municipal con un adulto. Es decir, todo esto nos va a devolver información, articulación, y le tocará una parte al DIF, otra parte al sistema de salud, otra a educación, pero tendría que estar precisamente articulado en un marco de política pública y legislación. No puede ser por voluntad, no puede ser por buena intención, tiene que estar establecido. Ahora, las políticas universales tendrían que tener, el sistema de protección especial tendría que tener el objetivo de regresar lo antes posible a esta adolescente al sistema universal. Si va a estar en un albergue, que sea, como lo establece la Convención, por el menor tiempo posible, en espacio supervisado y como última opción, para que rápido regrese a su familia y a su comunidad y que no tengamos que cargar el sistema con costos muy altos. Entonces, creo que cuando hablo de estos dos pies, se trata de que el subsistema de protección especial, donde, reitero, el DIF puede tener un liderazgo muy importante, debería de ayudar a que rápidamente niños y niñas que pasan por ese camino regresen a la garantía universal. Y cierro el comentario invitándoles a pensar en sus hijos, en sus hijas, en sus adolescentes, en sus nietos, quienes ya sean abuelos o abuelas. ¿Esta ley les es útil para ellos? ¿Lo ven? No necesitamos una ley para los niños y niñas vulnerados. Necesitamos una ley para todos y todas los niños de este país, entre los cuales están sus hijos, sus nietos, sus nietas. Es ahí donde tenemos que poner el contraste. Y espero haber atendido la interrogante, senadora Angélica. Tiene la palabra la senadora Lisbeth. ¿Dirigida a quién? Muy buenas tardes a todos. Agradezco la participación de cada una de las asociaciones civiles por su participación en este ejercicio público que lleva a cabo el Senado de la República. Me llama mucho la atención el tema que planteó la maestra Gabriela Escobar en cuanto a que la ley en cuestión señala que no debería ser motivo de separación familiar la falta de recursos. Coincido en que debemos ir más allá de las múltiples causas que motivan la desintegración familiar. Considero que esta iniciativa debe contemplar la parte preventiva para detener las altas cifras de desintegración familiar. En este sentido, me gustaría conocer más profundamente cuáles serían sus aportaciones u opiniones de la maestra Escobar en cuanto a las políticas públicas que se deben realizar para evitar la desintegración familiar. Actualmente funjo como secretaria de la Comisión de la Familia y es un tema que, lejos de preocuparnos, nos ocupa, y creo que es de real importancia este capítulo 4 del derecho a vivir en familia de los niños, niñas y adolescentes. Por su respuesta, muchas gracias. Senadora, gracias. Pues bien, tendríamos que entrar nuevamente al tema de que este instrumento nos está planteando un modelo de familia tradicional, y en el modelo de familia tradicional entonces también tendríamos que aludir a los conceptos de desintegración, unificación o reintegración familiar. Si entendemos la desintegración familiar como la separación de niños y niñas de los cuidados parentales, yo creo que tendríamos que tener un abordaje mayor. O sea, ¿qué estamos entendiendo como desintegración familiar? O sea, una familia puede estar compuesta de mamá y su hija, de mamá y su hijo. En el momento en que se separan, entonces tendríamos que establecer las causas de la separación. O sea, no podemos abordar este tema desde el modelo tradicional de familia, mamá, papá, hijitos, ¿no? O sea,
Entonces, por esto es que para nosotros el derecho a vivir en familia debe de ser analizado a la luz de las recomendaciones que ha hecho la ONU con respecto a las diferentes formas de convivencia y de coexistencia familiar, y que bien niños y niñas pueden estar al cuidado de la familia extensa cuando los padres o tutores o quienes tienen la patria potestad no pudieran ejercer la misma, ¿no? Es importante hablar de que la violencia familiar es un factor que vulnera las relaciones familiares, que también hay otras formas que vulneran hay otros elementos que tendríamos que analizar, como los bienes materiales, los recursos económicos, la condición sociocultural en que se encuentran las familias y por qué estas familias llegan a separarse, ¿no? Y ahí es un tema que necesita un abordaje muy profundo en cuanto a cuál es la situación de la familia actual en México, y que ya no hablamos de la familia, sino que debemos incorporar en nuestro mapa mental las familias en México. De tal suerte que la respuesta la encaminaría yo en ese sentido, a que tenemos justamente que definir los conceptos de familias en este propio instrumento, para entonces desde ahí salvaguardar los derechos de niños y niñas y adolescentes que forman parte de estas familias, y sobre todo velar porque no sea que la separación familiar sea el último recurso, y que cuando ésta se dé bajo las directrices de las diferentes modalidades de cuidados alternativos. Espero que haya muchas gracias. A su pregunta. Una solicitud muy atenta, respuesta precisa, porque a las 4 de la tarde tenemos que regresar y hay bastante gente también de la sociedad civil aquí que regresaría, y queremos hacer una invitación. Se ha creado un micrositio a propósito de estas audiencias públicas y desahogar la iniciativa presentada. Muchas de las organizaciones de la sociedad civil que están aquí no alcanzarán a participar. Queremos que el viernes, tenemos de plazo hasta el viernes a las 8 de la noche para recepcionar todas sus inquietudes, sugerencias, crítica a la ley, a esta iniciativa preferente, y nos va a encantar poder recibir todas estas propuestas por correo electrónico. Tiene la palabra la senadora Mariana Gómez del Campo. Muchas gracias, senadora. Bueno, primero, qué bueno que estemos aquí con las organizaciones de la sociedad civil. Me parecería muy importante que pudiésemos tener de cada una de ellas sus irreductibles para que pudiéramos ir construyendo de cara a la dictaminación, pues cuáles son los irreductibles de la sociedad civil. Yo creo que cada grupo parlamentario está haciendo su trabajo, pero será muy importante escuchar los de ustedes. Yo quisiera preguntarle a Redim, esta iniciativa preferente pues no está previendo mecanismos eficaces que promuevan la participación de las niñas, niños y adolescentes, que sus opiniones puedan ser tomadas en cuenta o escuchadas durante los procesos administrativos. ¿Cómo podemos hacerle para que su voz sea escuchada? ¿Qué figura encontrarían ustedes posible en esta iniciativa preferente para poderle dar el impulso necesario? Muchas gracias. Tiene la palabra Redim. Muchas gracias. Gracias, senadora Mariana. Invitaría a partir de que el derecho a la participación no tiene que ser considerado como una concesión adulta. Es un derecho, y niños y niñas, al ser sujetos de derecho, tendrían que tener acceso pleno a ella. Aquí agregaría el concepto necesario para entender las diferentes formas de participación, que es la autonomía progresiva. Es decir, no son las mismas metodologías de participación de un niño pequeño que de un adolescente. Pero eso no significa que neguemos o coartemos el derecho a la participación. Permito invitarles a que podamos mirarlo realmente como la oportunidad de construir ciudadanía.
Nos quejamos en este país mucho de la escasa participación ciudadana. Estamos muy próximos a un proceso electoral y repetiremos la historia de cada, digamos, elección intermedia del 40 o 50% de la población que no vota. Y tiene una explicación desde la infancia. Los niños y las niñas no están siendo partícipes ni involucrados en los temas que les afectan, como la política. También tienen una opinión y tienen una posición. Hago alusión a ello porque creo que en la medida en que lo veamos como un elemento de reconocimiento de ciudadanía y que eso quede explícito en la ley, vamos a poder construir entonces los mecanismos de participación. Un adulto en este país tiene un mecanismo de participación, varios, entre ellos poder votar. Los niños y las niñas no tienen ningún mecanismo de participación. Por ello, la oportunidad de cuando se habla de participación en esta autonomía progresiva, no lo atoremos o no lo bloquemos con una tutela innecesaria. Esta tutela o este acompañamiento puede ser pertinente en ciertas edades, en ciertas actividades, pero no en todos. Hay un elemento central que en el debate de derechos humanos se conoce como derechos llave. La participación infantil es un derecho llave porque es un conjunto de derechos a los que se tiene acceso. Alguien que participa tiene acceso a información, la busca, genera un juicio propio, tiene libertad para expresarse o debe de tenerla, y eso le permite tener la necesidad de ser protegido en su intimidad y no ser de alguna forma coartado por sus opiniones diversas. De tal suerte que si nosotros creamos mecanismos en todos los espacios donde niños y niñas participan, vamos a tener no solamente ciudadanos mucho más plenos y que aporten, sino sobre todo la oportunidad de que ellos tengan una experiencia vivencial distinta. Y le pongo algunos ejemplos. En el ámbito de los juicios de lo familiar se ha venido avanzando y ahora los jueces, afortunadamente, con mayor frecuencia consultan a los niños y niñas sobre problemas de separación familiar. Eso es fantástico, pero tenemos que institucionalizarlo. No tiene que ser por voluntad de un juez, sino todo el sistema judicial. Un detalle puntual, el sistema de salud. Cuando vamos al pediatra y llevamos a nuestros hijos pequeños o adolescentes, el pediatra se dirige a nosotros. No se dirige a él o a ella para decirle qué le duele o qué le pasa. Tampoco participa en la decisión si le tocan pastillas o inyecciones. Eso cotidiano es participación. No tenemos que esperar necesariamente a grandes consultas o grandes inversiones, tenemos que revisar. Y cierro con el último comentario. Me parece que hay muchas experiencias de participación infantil que pueden ser muy buenas para niños y niñas en la medida en que ellos sean partícipes en el diseño y no sean modelos adultos a los cuales les invitamos con traje y corbata a aparentemente participar. El desafío creo que es posible y esta ley podría ser un marco para cambiar y hacer diferencia. Gracias nuevamente por esta oportunidad. Muchas gracias, senador Flores. Muchas gracias, senadora. Yo más que una pregunta quiero hacer un comentario. Creo que usted se adelantó un poco a lo que yo le iba a solicitar, que es justamente la necesidad de que las contribuciones o ponencias de los que han estado, por ejemplo, el día de hoy, estén disponibles en un micrositio, pero yo no solo pediría que estén las presentaciones o sus contribuciones por escrito, sino también la versión estenográfica de lo que dijeron hoy, porque muchas veces no está con el detalle que lo hicieron en su ponencia aquí en vivo, ¿no? Entonces, me parece que la cantidad de temas que hoy hemos escuchado, de las innumerables áreas de oportunidad de mejora que tiene esta iniciativa, me parece que hace necesario que no solo podamos contar con lo que habían preparado para entregar, sino también con la versión estenográfica de lo que aquí se dijo. Eso sería todo. Debo de advertir que desde el día de ayer hemos solicitado la versión estenográfica de tal manera de tener puntual la información que aquí se ha vertido. La tenemos lista, además es obligatorio que en cada una de estas audiencias se elabore la minuta correspondiente que va a tener este elemento tan importante como la versión estenográfica. Le doy la palabra, quiero hacer una pregunta. Han pedido la palabra Martelena, Marcela y Pilar. Va dirigida porque estábamos viendo cómo si iba dirigida a una de las sociedades, a una de las organizaciones de la sociedad civil, a cuál de ellas, para que de una vez contestaran las preguntas. Redim, Marcela. Bueno, entonces, Martelena y Pilar, Redim, de una vez,
que hagan su pregunta para que en un solo evento pueda hacer la contestación. Muy buenas tardes. Yo pregunto a Redim, desde su perspectiva, ¿cómo tiene que ser el modelo del sistema nacional y cómo debe ser la participación de la sociedad civil? Ustedes han hecho ejercicios de participación infantil. Nos interesa saber la visión que tienen las niñas, niños y adolescentes. ¿Podrían hacernos llegar los resolutivos que han tenido? Gracias. Pilar. Gracias. Pues también aprovechando también darles la bienvenida a todas las organizaciones que hoy nos acompañan. Creo que con la participación de todos va a ser fundamental para que las comisiones dictaminadoras podamos sacar el mejor producto posible. Y lo que yo quiero preguntarle a Redim, y de alguna manera varias organizaciones han tocado el tema del Instituto Nacional de Migración en concreto. Esta propuesta que trae la iniciativa de que sea el INAMI, el Instituto Nacional de Migración, la autoridad que determine el interés superior del niño, ¿cuál es su postura acerca de esto? Y por supuesto también nos preocupa que la niñez migrante quede en manos del Instituto Nacional de Migración, es decir, que los niños migrantes en estado de indefensión, que pueden quedar los niños en estado de indefensión al privárseles de su libertad, dejándolos en las estaciones migratorias. Sí, en su opinión, creo que ya la postura ha sido clara, pero a mí me gustaría que se hiciera más énfasis en este tema. Yo creo que esto es fundamental, la naturaleza y el carácter que va a tener el Instituto Nacional de Migración. Gracias. Sí, gracias, senadora. Voy a tratar de ser muy puntual para no abusar de la palabra y agradezco mucho las interrogantes. Inicio por la parte de migración. Ya nuestros colegas y nuestras colegas han, planteado los temas centrales. Hay que buscar que no sea el tema de detención el criterio, sino partir, como ya lo ha definido tanto ACNUR como el Instituto, la OIM, en términos de buscar otras alternativas de cuidado y protección a niños y niñas migrantes no acompañados, porque la situación migratoria no tendría que ser un argumento para la privación de libertad. Ahora mismo lo que sucede es que los chicos mayores de 13 años de edad se quedan a las estaciones migratorias, los de menos de 12 años son canalizados a instituciones generalmente de sociedad civil y el DIF no tiene capacidad instalada por ahora para poder hacerlo. Creo que es muy importante que el Instituto Nacional de Migración haga su tarea en lo que le corresponde, pero no tendría las facultades para poder determinar el interés superior de la niñez porque es juez y parte. Yo les invito a que piensen un momento en este funcionario con uniforme, con un mandato de hacer valer las leyes migratorias y tiene a un niño frente a él que le duele el corazón, pero al mismo tiempo tiene que generar la acción para la deportación. Entonces creo que no es apropiado esta figura, ya se ha señalado por diversos mecanismos y organismos internacionales y hay propuestas muy concretas para buscar alternativas que además ya son exitosas en otros espacios. Pensando en el modelo, yo creo que les invitaría nuevamente, perdón por el ejemplo tan trivial del cuerpo humano, pero reitero, lo básico siempre nos ayuda a entender lo complejo, ahí es donde creo que podría estar. Y en este ejemplo del cuerpo humano hacía referencia a los ojos. Creo que y espero que aquí no se me vayan encima mis colegas de las organizaciones sociales, pero nosotros hacemos de alguna manera consultoría gratuita. Es decir, todas estas valoraciones críticas que hacemos desde la sociedad civil, ustedes las van a mandar contratar por unos cuantos miles o millones de pesos y les van a decir exactamente lo mismo que nosotros. Así es que la valoración crítica es positiva y quisiera poner solo como ejemplo la experiencia brasileña. El CONANDA, el Consejo Nacional para los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, creado hace 24 años, tiene el 50% de su integración para la definición de política pública y presupuesto a sociedad civil y el otro 50% funcionarios de gobierno. La presidencia es rotativa.
cambia año con año. Y la experiencia ha sido muy positiva porque tiene expresión federal, estadual o estatal y municipal. Creo que podríamos estimular mucho más la participación de sociedad civil si involucramos, porque lo hacemos todos los días, a la sociedad civil en el rediseño de la política y por supuesto también en cómo podemos hacer más eficiente al Estado mexicano. Estamos apostando a fortalecer al Estado. Eso no significa legitimar gobiernos, no importan los colores. Estamos buscando que tengamos un Estado fuerte para que niños y niñas puedan tener la garantía de sus derechos. Y reitero y felicito nuevamente al Senado por esta apertura y esta disposición para mejorar y hacer realmente de este proyecto preferente una oportunidad para cambiar a niños y niñas en la vida cotidiana ahora. Gracias. Marcela. Muchas gracias. Bueno, en primera, decir que bueno, el día de hoy creo que ha sido un ejercicio sumamente valioso. Ahorita lo mencionaba Juan Martín, pero toda esta asesoría, toda esta visión de cada una y cada uno de ustedes que están aquí y muchos que no han podido participar, pero que están allá arriba. Yo tengo allá 2 o 3 paisanas queretanas que tienen casas hogar allá y que trabajan día con día atendiendo niñas y niños que les pasa el DIF y les pasa el DIF, y que agradezco su presencia, aquí están. Esta asesoría creo que debe ser tomada en cuenta, porque si hay algún riesgo que yo visualizo en la ley, es que vuelva a ser una ley de membrete, que vuelva a quedar como un buen intento, algo que viste, es un tema muy noble, la infancia y los niños, que muchas veces es utilizado en favor de una imagen, ¿verdad?, que viste mucho al Ejecutivo, que es quien la lanza como preferente, pero que realmente no tenga sustancia. Si estamos aquí para escuchar, no es solo para escuchar, debe ser para tomar en cuenta todas las participaciones de las expertas y los expertos que están el día de hoy aquí. En ese sentido, que creo que ese es el riesgo más grande, quisiera yo 2 preguntas formular. Una a Isabel Crowley, que ella hablaba muy bien y decía que hay un diagnóstico cada 2 años que realiza UNICEF y Coneval y que nos da una fotografía muy clara de la infancia en México y que ha sido poco tocada el día de hoy aquí. Yo quisiera, Isabel, si en pocos minutos que tenemos pudieras hacernos el enorme favor y la asesoría, aunque no la estemos pagando, de compartirnos de esta fotografía cuáles serían los rasgos más importantes que desde tu criterio ves. Y la segunda pregunta iría para Alfonso Poiré y va en este sentido. Ayer se lo planteé al consejero Castillejos, que hizo favor de visitarnos aquí, pero lo vuelvo a plantear. La ley no está acompañada por ningún incentivo fiscal o ningún incentivo en cuestión de bolsa económica en apoyo a todos ustedes, a las organizaciones ciudadanas, a las voluntarias y voluntarios que se rifan diariamente, y lo vuelvo a repetir, trabajando con niñas o niños migrantes, con adolescentes que tienen problemas, con familias que tienen problemas de violencia, con niñas y niños que han sido violentados y que además tienen que conseguir el dinero para hacerlo. En mucho hacen la labor que le toca al Estado, pero en esta ley no hay una sola mención en cuestión fiscal. Si se les va a ampliar la posibilidad de que tengan más donativos, si se les va a ampliar la posibilidad de que se financien con un objeto distinto a su objeto de trabajo, ¿verdad?, que ahí está tasado, si se les van a condonar algunos impuestos, en fin, ¿qué incentivos se les dan para las muchas responsabilidades que tienen y más que tendrán? Entonces se me contestó, y de una vez lo adelanto, por parte del consejero, que no era materia de la ley porque era un asunto fiscal y que se tenía que atender en otro lugar. Difiero, y si la ley no tiene un acompañamiento con una parte económica, tanto al DIF como a los voluntarios, a las OSCs, es una ley vacía, porque no se puede trabajar, nadie está obligado a lo imposible, no se puede trabajar sin recursos. Pues muchas gracias por la pregunta. En realidad, UNICEF con Coneval, cada 2 años, estamos haciendo básicamente le llamamos el análisis de la situación de la infancia, enfocando a sus derechos. Entonces, porque generalmente cuando se enfoca a ver el estado de pobreza, pues se lleva siempre
todos los datos financieros. Nosotros estamos hablando de las carencias de sus derechos y el acceso a sus derechos. Entonces tenemos 6 derechos que estamos mirando: el vivienda, educación, salud, acceso a seguro social y protección. Y entonces pues hacemos como que un diagnóstico de lo que se pasa en todo el país, y es muy claro que los más desfavorecidos, mismo cuando comparamos a adultos con niños, los niños son más pobres que los adultos, eso es primero. Segundo, nos dicen que tenemos 40 millones de niños, de los cuales más del 50%, 21 millones viven en pobreza, y de los cuales 4,6 millones viven en pobreza extrema. También nos dice muy claramente que las niñas, más que los niños, tienen muchas carencias. También nos dice que los más desfavorecidos son los pueblos indígenas, como lo ha mencionado también ya aquí, son los discapacitados, son los con problemas de acceso a educación y a salud, que no lo tienen muchos de los otros. Nos dice también que el 16% de todos los niños en el país tienen todas sus carencias, que no tienen ninguna carencias. El 16% de todo. Sí. No, tiene todas sus carencias, las tiene. No tiene ninguno. Perdona que es mi portugués, ¿no? No, que el 16% tiene todos sus derechos que están cubiertos. El 16%. Todos los otros sufren de 1 o de 2 o de 3 o 4 carencias. Pero también nos dice también que la pobreza de los niños en una situación urbana es más pobre que una situación pobreza rural. Y ahora, como estamos viendo, también hay un movimiento de muchas familias viniendo a las ciudades, y cada vez más eso, de acuerdo con Habitat y otras organizaciones internacionales, se ve que es donde están viniendo muchas familias pobres a las ciudades también. Entonces, pues vamos a tener niños pobres, pero aún más pobres porque están en las ciudades. Yo creo que eso es muy importante. Nosotros también después hacemos análisis de situación de estados, estado por estado. El año pasado hemos hecho de Yucatán, Zacatecas, Chiapas y Oaxaca, los más pobres del sur-sureste. Este año estamos haciendo DF, Estado de México, Hidalgo, Jalisco. Y vamos a lanzarlos al final del año. Yo creo que el Redim también hace un gran compositorio de estadísticas, y nos coordinamos para que lo que hagan ellos nosotros no nos duplicamos, para que realmente tengamos la mejor información. Pero la información que ponemos nosotros es la información que está accesible en muchos. Y también nosotros tenemos un sitio que es InfoNiñez, donde toda la información que existe de niñez lo ponemos ahí también. Pero sí que sería bien de tener un diagnóstico. Yo creo que una de las cosas que estamos realmente impulsionando es que el órgano rector, ¿cómo lo vamos a definir aquí? Que sea un órgano rector que pueda llamar a todas las instancias de gobierno, que al final de cada año pues presente al presidente de los Estados mexicanos cuál es la situación de la infancia en este país y cuáles son las carencias que los niños tienen, para que se tomen políticas públicas adecuadas para que tengamos realmente los niños que queremos tener, los niños felices, que puedan desarrollarse su pleno potencial. Pues muchas gracias, hemos concluido esta... Salvo que me censure, senador. Rápidamente. Yo creo que se toca un tema clave, senadora, en el sentido de la posición que guarda el Estado mexicano con respecto a las organizaciones de la sociedad civil. Yo creo que hay un doble rasero en términos de la política de Estado que existe con respecto, por ejemplo, de las empresas y de las organizaciones de la sociedad civil. Las organizaciones
prestan servicios e inclusive producen bienes socialmente necesarios y lo hacen con mucha frecuencia a costos menores, con mayor calidad, con mayor calidez, con mayor capacidad de respuesta y adaptación a la realidad. Y sin embargo no existen, a pesar de lo que establece la Ley Federal de fomento a las actividades que realizan las organizaciones de la sociedad civil, no existen en la práctica verdaderos incentivos para que primero existan las organizaciones y segundo puedan realizar su trabajo en las mejores condiciones posibles. La ley de fomento establece como derechos de las organizaciones, ya no siquiera como posibilidades, sino como derechos de las organizaciones, el acceso a recursos públicos, el otorgamiento de incentivos fiscales y administrativos, la posibilidad de participación en el diseño, en la ejecución, en la evaluación de las políticas públicas, y sin embargo se aplica poco la ley. O sea, se ha transformado, digamos, el apoyo a las organizaciones, o se ha manejado el apoyo a las organizaciones a través de los fondos de coinversión social, que en realidad no permiten que las organizaciones se fortalezcan y presten los servicios que realizan de una manera adecuada. Entonces, yo creo que esta ley, la iniciativa de ley de protección, debiera desde luego considerar, sería una obligación, dado lo que establece la ley de fomento, sería una obligación que considerara los mecanismos para la participación de las organizaciones de la sociedad civil, y yo creo que hay mucho que hacer en ese sentido. O sea, se pueden establecer mecanismos de subrogación, por ejemplo, en la prestación de ciertos servicios, con mecanismos transparentes y claros de asignación de recursos públicos para la prestación de estos servicios. Pongo el caso, por ejemplo, de los centros de desarrollo infantil comunitarios. Son esfuerzos que llevan a cabo las madres de niñas y niños en colonias populares, por ejemplo, en donde ellas se capacitan como educadoras y prestan y prestan, digamos, los servicios de educación inicial que el Estado no tiene condiciones de prestar y que, digamos, no garantiza en términos de una oferta pública. Actualmente hay un déficit muy importante de acceso a la educación inicial porque no existen los mecanismos de educación pública que los presten. Y estos centros cubren esos espacios. ¿Estos centros son los de Cedesor? No, estos centros funcionan como de alguna manera como organizaciones de la sociedad civil. Save the Children, por ejemplo, apoya en la capacitación a estos centros, otorga becas, etcétera, pero lo que sucede, por ejemplo, con estos centros es que tienden a ser vistos como problemas para la propia administración. O sea, en el caso del Estado de México, por ejemplo, ya se estableció un tipo penal que los afecta, por ejemplo, ¿no? Cuando en realidad lo que debiera suceder es exactamente lo contrario, que se reconozca el esfuerzo popular, la acción voluntaria de muchas personas por atender los problemas sociales. Y lo mismo sucede con las organizaciones de la sociedad civil. O sea, se cubre un amplio espectro de necesidades de los grupos sociales. Creo que el tema de infancia es el que mayor número de organizaciones de la sociedad civil genera en nuestro país. A pesar del déficit de participación que existe, las organizaciones de sociedad civil y específicamente las de infancia no tienen realmente estímulos ni incentivos para desarrollar su trabajo, y creo que sería indispensable que eso lo cambiáramos para que efectivamente pudiéramos mantener un nivel de cobertura básico en relación a niños, niñas y adolescentes. Bien, gracias. Muchas gracias. Hemos concluido esta etapa de audiencias, ha sido muy benéfica para el propósito que tenemos. Les agradecemos mucho su presencia. Hay un receso, regresamos a las 4 de la tarde, aquí con especialistas. Muy buenas tardes.
Llegando al final de, bueno, pues toda esta mañana ha sido una mañana intensa de trabajo. Iniciamos a las 10 de la mañana con estas audiencias públicas. Tuvimos oportunidad en una primera parte de escuchar al sector, a los representantes de organismos internacionales, y en esta segunda parte tuvimos oportunidad de escuchar a representantes de las organizaciones civiles, dando, bueno, pues sus aportes en este trabajo sobre la iniciativa preferente que en materia de niñez y adolescencia se está analizando aquí en el Senado de la República. Se hace un receso, se prevé se pueda reanudar esta actividad dentro de una hora, así es que el canal del Congreso, Canal de la Unión, estará muy al pendiente de llevarle a usted lo que sea la segunda parte de estas actividades en relación a las audiencias públicas, correspondiente ahora con el sector académico. Muchísimas gracias, yo lo veo muy pronto. Canal del Congreso, el Canal de la Unión, presentó.